Anthony Guevara es dirigente estudiantil de la Universidad de Panamá. El centro educativo pues está cerrado desde el pasado viernes y hoy lunes. Y pues está en la mente de todos esa pedrada que recibió esta niña y que pues deja muy mal parado después de esa extraordinaria marcha que realizó la universidad la semana pasada. Anthony, bienvenido y buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Un saludo, muchas gracias por la invitación. Me siento agradecido de tener la oportunidad de estar aquí. Definitivamente el país ha estado pasando por distintas situaciones que nos afectan a todos como pueblo panameño y que sí hay que hacer énfasis de que esta situación que estamos viviendo me preocupa porque puede llegar a ser algún tipo de explosión social como lo ha pasado en los años anteriores y que es importante tomar ciertas consideraciones sobre lo que está pasando, que ya no es un solo tema, ya hay diversos temas que están siendo tema de conversación todos los días, están siendo motivo de cierre, movilización. En esa dirección, realmente hemos visto que ya son varias semanas que estudiantes de la Universidad de Panamá y bueno, estudiantes que señalan luego de las protestas y más cuando se dan casos puntuales, se indica por parte de las autoridades de la universidad o de parte de algunos grupos estudiantiles que son gente que no tienen nada que ver con la universidad, porque andan encapuchados, pero la realidad es que hemos visto que las últimas protestas que se han dado, todos los estudiantes están encapuchados. ¿Son estudiantes o no son estudiantes? Bueno, a ver, correspondiente al tema de las protestas puntualmente en la Universidad de Panamá, hay que tomar la consideración de que ya todos los mecanismos de protesta como tal, en cuanto a conversación, diálogo, conversatorios, asambleas, el método de hacerle llegar el mensaje a la población universitaria ya se han hecho, por lo que el tema de la huelga o la manifestación, que es un método histórico, natural, tiene un propósito. Sin embargo, sí se ha mencionado mucho el hecho de que hay estudiantes que no son estudiantes. Bueno, al final existe un derecho a la protesta constitucional y muchos estudiantes temen a las represalias o a ser judicializados por la policía como tal, y muchos de ellos por eso se encapuchan. Esto no quiere decir... Pero a la larga, si una protesta justa, no van a ser 13 personas las que estén cerrando la calle. Porque yo he visto cierres de 13, 20 personas. Es decir, la mayoría de estudiantes... No hay una convocatoria en sí de cuántos estudiantes hay en la Universidad de Panamá, 80.000. Y que solamente existan 13 personas y tras eso encapuchadas, da mucho que pensar. Y aquí el rector Gin dijo, no, el vicerrector Gin dice, no, es que son infiltrados es que siempre grupos. lo señalan. Pero es que si son 13 y encima hay infiltrados, ¿cuántos son? Bueno, eso puede variar. Hay días que puntualmente, el día de la marcha, que hubieron más de 30... No, pero estamos hablando de dos cosas distintas. Pero sí me gustaría aclarar que el día de la marcha, que hubo más de 30.000 personas, y muchos de ellos de la comunidad universitaria, estudiantes, egresados, claro, se sintieron aludidos, como quien dice, por las declaraciones del presidente. Ese día se dio, como quien dice, a dar a conocer cuál es el posicionamiento de la Universidad de Panamá, que yo creo que ya ha sido bastante claro, contundente, que es un posicionamiento a favor del país, el resto del país, el resto de los sectores ya han dado su posicionamiento de que no quieren esta ley 462. No, una cosa, la marcha no tuvo nada que ver con la ley 462, tuvo que ver con las palabras del presidente, con la ley 462. Vuelvo y digo, yo vivo ahí y tengo que pasar a diario por la transísmica, y el día que más ha habido gente, que son 50. No, yo lo que mencionaba es que no solamente es un tema puntual. Sí, pero lo que te quiero decir es que es como decir, no sé, que cuando gana la selección de Panamá, pues todos nos sentimos identificados, pero nadie va a los juegos de la LPF. Es decir, son dos cosas que no tienen una cosa que ver con la otra. Sí, pero en este caso estamos hablando en este momento
de los que se están manifestando en contra de la ley 462. Y que peor aún se está poniendo y ahora, en que riesgo. se está poniendo violenta la situación. Una niña incluso. Mira lo que pasó. Hay como 5 personas, conductores, que ya han manifestado que van a estar interponiendo denuncias porque han atentado contra sus vehículos, vidrios rotos, golpes a las latas de sus vehículos, en fin. ¿Qué señalan los estudiantes en ese sentido? Porque realmente su lucha quizás tenga su razón de ser, pero lo que no pueden permitir los panameños es que se sigan afectando sus propiedades. Claro, porque el derecho a libre circulación también está garantizado. Nosotros como estudiantes, de verdad que lamentamos el hecho de la niña, pero también hay que aclarar que a día de hoy existen muchas versiones. Nosotros lo que exigimos es una investigación profunda de los hechos, porque definitivamente incluso no se ha podido evidenciar si es un estudiante, si es un manifestante o qué fue. ¿Qué hacía dentro de la universidad si no es estudiante? Hay varias versiones. De hecho, creo que el padre o el tío de la niña menciona que fue alguien enmascarado que estaba corriendo de afuera de la universidad. Porque dentro de la universidad estaban tirando cosas hacia la calle. Bueno, ahí menciona que era una persona que estaba corriendo fuera de la universidad. A lo que nosotros lo que exigimos, eso, no hubiera habido un encapuchado tirándole cosas a la gente. Lo que exigimos es una investigación, porque no está de más mencionar que históricamente la policía se ha infiltrado en la universidad y en muchas manifestaciones, incluyendo las de la Universidad de Panamá, y que aclaro que es que casualidad que este suceso lamentable pasa un día después de que 2 linces se infiltran en la Universidad de Panamá, y un hecho que realmente nosotros lamentamos porque sigue siendo una violación a la autonomía universitaria. Ustedes a nivel de organizaciones estudiantiles, ¿cuántas organizaciones hay en la Universidad de Panamá de estudiantil? Ustedes se han reunido porque de cierta forma, si hablan de que la mayoría de los que están en la protesta son infiltrados, que es lo que hemos escuchado últimamente de parte de las autoridades, se está poniendo en riesgo la comunidad educativa, porque si estamos hablando de infiltrados dentro de la universidad, utilizando los techos de la Facultad de Humanidades, la de Comunicación Social, para estar agrediendo a todo el que pasa por la calle con piedras y encapuchados, esto pone en evidencia que hay que hacer algo a nivel no solamente estudiantil, sino de autoridades. Bueno, el tema está ahí en que nosotros como organización estudiantil hemos denunciado mucha de lo que tiene que ver con la represión de la policía, porque fíjese que nosotros hemos salido como organizaciones estudiantiles en conjunto a sindicatos de trabajadores, profesores, y se ha reprimido el tema de la manifestación, del volanteo, el piqueteo. El tema de los infiltrados corresponde a lo que menciono. Muchas veces la policía se infiltra. Pero ustedes saben quién, y hemos denunciado, hemos denunciado. Si estamos nosotros los 3 y llega un tercero que nunca hemos visto, obviamente, ¿quién es el infiltrado? Lo hemos denunciado, pero eso nunca llega a... Pero, por ejemplo, ¿qué grupo perteneces tú? Yo pertenezco a Pensamiento y Acción Transformadora. Al PAN. Sí. Ok, pero digo, ustedes, cuando ven a alguien que no tiene nada que ver con ustedes, ya saben quién es. Es más, yo me acuerdo de mis tiempos en la Universidad de Panamá, en la Facultad de Comunicación Social, cada vez que se daban cierres, que también eran puntualmente casi todas las semanas, nosotros sabíamos quién era quién, aunque se pusiera lo que fuera, uno lo identifica. Y cuando no es alguien de allí, uno también lo rechaza. Entonces, en este caso, por eso es que nos pone a dudar la realidad de quiénes son los que están protestando y cuál es el trasfondo, porque al final, reiteramos, si bien es cierto, están por la lucha de la autonomía, de la soberanía, de la universidad y del país, no puede ser que se sigan afectando a tantos panameños que a diario necesariamente tienen que transitar por la Transísmica, y peor aún, los que tienen que ir al complejo hospitalario de la Caja de Seguro Social. Las clases de la universidad, es decir, uno no puede... alguien que está estudiando una carrera o que está terminando una carrera, ¿qué hace? En efecto... Porque hoy creo que el profesor Bernal está convocando una marcha en contra de las clases virtuales. Es decir, esto va a ser... Bueno, en efecto, hay gente que está siendo afectada, pero sí me gustaría dejar el mensaje claro de que hay diversos temas que nos están afectando a toda la población, incluyéndonos nosotros que estamos sentados en esta mesa. ¿Cómo qué? El tema de la ley 462, definitivamente, el pueblo panameño ya ha mostrado el rechazo a esta ley, la queremos. Pero vuelvo y caigo. Hemos ido a la asamblea. Ustedes fueron a la discusión de la asamblea. Fuimos a la asamblea, presentamos propuestas. Pero presentamos propuestas. Lo que no puedes decir, y es lo que acaba de decir el doctor Abadía,
es que esta es la ley que nosotros queremos que pase y tiene que pasar íntegra, si no vamos a cerrar el país. Es decir, la Asamblea no va a discutir. Para eso uno elige a diputados. Tú votaste en la elección pasada. Antes de ir a la Asamblea hubo una mesa de conversa. Por más mesa de conversa, la mayoría de las leyes se hablan en la Asamblea. Es decir, es lo que pasa con las reformas electorales. Hay una comisión de reformas electorales, pero después que entra a la Asamblea, son los diputados los encargados de hacer leyes, no nosotros. Pero si tú quieres la ser, mayoría de las organizaciones no estuvieron de acuerdo. Pero desgraciadamente en la mesa. Pero, y el presidente ya se ha posicionado mencionando de que esto no va a ser tema de conversación. Quiere decir que hay un presidente que no. Pero vuelvo y te digo, no después de 6 meses de discusión, ¿tú crees que no es el tiempo suficiente para saber qué es lo que iba a pasar ahí? Porque la propuesta del gobierno tampoco pasó. Pero es que se está jugando mucho. Se está jugando la vida de los Vuelvo y te digo, panameños. Al final, los jóvenes nos estamos jugando nuestro futuro, porque al final nosotros, los futuros profesionales, somos los que vamos a heredar este sistema de pensión que consideramos por lo menos vamos a heredar algún sistema de pensión, de miseria. Porque el problema es que como estaba, no íbamos a heredar absolutamente nada. Hay una violación a la seguridad social ahí, porque si no hay seguridad social en función de la solidaridad, pero no la solidaridad que menciona la ley 462, estamos hablando de una solidaridad de que los trabajadores sostienen a los pensionados. Lo que no puede ser es que, y te lo explicaron con muñequitos, es decir, la población panameña no está creciendo al nivel de que nosotros podamos hacer lo que se hacía aquí en los 50 o en los 60. ¿Me entiendes? Y el Por eso el lo sistema estamos social, en estos momentos. ese solidario no va a funcionar. Además, que qué mejor garantía de que yo voy a tener mi jubilación si lo que yo pago es lo que voy a recibir. Pero ¿cómo dices que no va a funcionar si en la mayoría de los países donde se ha implementado, ¿En cuál país se ha implementado? En la mayoría de los países donde se ha implementado el sistema individual o mixto o de capitalización individual? Como Chile, que es lo que siempre dicen. No ha funcionado. Han tenido que regresar. Fuera de Chile, ¿en cuál otro país no ha funcionado? Han tenido que regresar al sistema solidario. Entonces, fuera de Chile, ¿qué otro país? El tema está aquí en que no solamente el tema de la ley 462, el tema es que yo lo que no entendí fue por qué no se... Es decir, si hay algo que había que discutir en esa ley, es que los servicios de salud fueran óptimos. Había que exigir que la primordialmente, sí. No hablaba de jubilaciones. A la larga, ¿tú qué edad tienes? 26 años. Tú te vas a jubilar dentro de 50 años, 40 años. Es decir, no sabemos siquiera si vamos a poder vivir 10 años más. Así que yo lo que quiero es resolver problemas hoy, no dentro de 40 años. Pero el porque imagínate, tú tienes 26. La esperanza de vida dentro de 40 años va a ser de 90 años. Es decir, tú piensas quedarte la mitad de tu vida en tu casa sigue siendo una definición para una pensión de miseria. O sea, bueno, pero desgraciadamente ¿qué es lo que está pidiendo el pueblo? La gran discusión. ¿Qué es lo que está pidiendo el pueblo panameño? Una pensión digna. Las pensiones ha sido pensión digna. Cómo vivir dentro de 20 años con el salario que tengo hoy. Es decir, eso es la discusión que ha habido no hoy, y no en Panamá, en el resto del mundo. De toda la vida. Por eso hay pensiones mínimas garantizadas, cosa que esta ley la tiene, cosa que no tenía la anterior. Por eso el ingreso mínimo, que si el Estado, por eso apareció lo de los 120 a los 65. Cosa que esta ley lo está garantizando. Pero ¿qué pensión? Sigue siendo una pensión miserable. ¿Cuál es la pensión miserable dentro de 40 años? Sigue siendo una pensión de miseria porque vuelvo y te digo, justamente lo que dijiste, el aumento del costo de la vida va aumentando. ¿tú te imaginas, la canasta básica va subiendo. Pero ¿cómo vas a los saber, salarios siguen disminuyendo o no se van elevando? ¿Cuál es la pensión mínima dentro de 40 años cuando tú te jubiles o dentro de 35, 50 años? Y ya te digo, la esperanza de vida dentro de 40 años va a ser fácilmente de 90 años. En ese sentido... Es decir, ¿tú te imaginas a alguien jubilándose con 62 años y muriéndose a los 90? Desastre. No bueno, aguanta nadie. La realidad es que antes de que se iniciara esta paralización en el país, escuchábamos algunas agrupaciones, incluso estudiantiles, que decían que estaban en contra de algunos puntos solamente de la ley 462, que estaban en contra de unos 3 puntos, pero ahora vemos que son radicales a decir que toda la ley debe ser derogada. ¿Por qué razón? Leyeron completamente, pero a veces dudamos que los que están en las protestas no se han leído la ley completamente, en su totalidad, y simplemente es por estar siguiendo ciertos parámetros de algunas personas que puntualmente no quieren ver prosperar este país. Sí. Bueno, más allá de estudiantes, yo creo que ya el pueblo panameño se ha manifestado. ¿Por qué? Porque si no, hoy no hubiera una paralización en todo el país. Pero ¿por qué tan radical en ese sentido? ¿Por qué la ley
radical, decir que hay que derogarla en su total. ¿Por qué? Porque al final atenta contra la seguridad social, como lo mencioné. Como grupos estudiantiles, están claros que si se deroga totalmente la actual ley, queda desprotegida la Caja de Seguro Social, o ya ustedes tienen como agrupaciones, en este caso estudiantiles o otras agrupaciones, un proyecto o una iniciativa que puede regir mientras se pueda ir a un diálogo o se podría hacer hipotéticamente una nueva ley. Bueno, en ese caso, el movimiento social presentó propuestas y ahí están las propuestas. Sí, pero están claritos que una vez se derogue esta ley, queda desprotegida la actual, la institución como tal, Caja de Seguro Social. Sí, por supuesto, por el final. ¿Y por qué entonces ser tan radicales? Porque estaría en juego tanto los medicamentos como los pagos de jubilaciones mientras se llega a un diálogo. Y aquí los diálogos son muy famosos internacionalmente porque tú te sientas, hablas por 7 meses, por 8 meses y finalmente no se llega a un acuerdo. En ese sentido, no es que sea un posicionamiento radical, es que ese ya es la molestia del pueblo panameño. El pueblo está enojado, está molesto con esta ley que no se siente identificado, porque al final ya está claro la ley, mucha gente se la leyó, la ley, la gente se la está leyendo. Si no, en las redes sociales no hubiera una defensa clara de el por qué la gente se está manifestando. Si ves, a los que están saliendo a protestar, no se le está satanizando. No se le está satanizando porque el pueblo ha entendido el por qué hay que salir a protestar en este momento, que no solamente es el tema de la ley 462, nosotros estamos exigiendo que se respete la soberanía del pueblo panameño, porque no puede ser que la soberanía y nuestro territorio esté puesto en juego porque el presidente es sumiso al presidente Donald Trump. La soberanía ha sido puesta en juego. Ahora nos quieren instalar bases gringas y eso nadie lo está mencionando. No es un hecho que está lejos de la realidad de que quieran poner bases gringas en este país. Sí, pero realmente la protesta inició por la ley 462, pero ahora vemos que las páginas son múltiples, ya es un bloque de hojas de la cantidad de puntos que le han ingresado a las protestas que al final, y hemos hecho encuestas y hemos conversado objetivamente con el panameño, nos dicen que no entienden el porqué de estos cierres. Claro. Bueno, en ese sentido hay una cantidad de temas que se han acumulado justamente debido a las propias prácticas de los gobiernos que han pasado, que han tenido una desconexión total con la población panameña. Es la realidad, el por qué se han acumulado tantos temas: seguro social, la soberanía, la violación a la autonomía, la desigualdad social, económica que sigue creciendo, entre diversos temas que afectan al panameño, la falta de trabajo, la falta de empleo. O sea, son temas que al final se están juntando y entre más avanza el tiempo, más crisis va a haber. Esa es una situación clara que hay que tener. ¿Por qué no hacer? Vivimos en una democracia. Inscríbete en un partido y trata de hacer carrera dentro de ese partido. Supongo que es lo que uno no transforma las sociedades a pedradas desde fuera. Uno transforma la sociedad. Vivimos en una democracia, justamente eso que ha dicho, eso es importante, porque hay que tomar la consideración de que nuestro presidente ha violado las normativas del derecho y eso lo convierte en un gobierno dictador. Eso es importante mencionarlo y es preocupante. Es preocupante el hecho de que se violen las normas, se violen las reglas, porque se le pide al pueblo que hay que respetar las reglas, que hay que seguir un orden, pero desde el alto mandato, desde el gobierno, se viola una serie de cantidades de derechos humanos, distintas cosas que realmente son preocupantes para la sociedad panameña. Bueno, vamos a ver qué va a pasar, don Anthony. Eso es lo que está pasando. Anthony Guevara, del dirigente estudiantil del Pensamiento y Acción Transformadora.